tardes, espero que estén muy bien. En este caso hoy no tenemos Zoom porque bueno, no me siento muy bien, estoy un poco engripado y bueno, preferí grabar la clase porque también he notado que no se están conectando a Zoom y bueno, eso me preocupa. Solamente Jazmín está durante todas las clases, así que es importante que puedan sumarse y de repente el canal de YouTube tiene un acercamiento un poco mayor para todos, ¿sí? Así que bueno, vamos a leer la tercera parte del mito de la guerra de Troya, que justamente ya es el tema del caballo. En la primera parte vimos cómo Paris, entre comillas, secuestraba a Helena, aunque claramente no es un secuestro porque ella quiere irse con él. En la segunda parte vemos cómo Aquiles, ¿sí?, no quiere pelear en la guerra porque Agamenón le ha robado su esclava Briseida y termina peleando justamente porque Héctor mata a Patroclo, que le había pedido la armadura a Aquiles para que se asusten los troyanos de verlo en la guerra, y finalmente cuando descubren que no es Aquiles lo terminan matando, ¿sí? Entonces Aquiles, enojado, va a pelear, mata a Héctor y automáticamente termina ahí ese mito con la muerte de Aquiles, que le atraviesan una flecha por el talón, que era la única parte, el único punto débil que tenía finalmente, ¿sí? La tercera parte es el final de la guerra de Troya. Después de 10 años va a terminar con el tema de la estrategia del caballo, ¿sí? 10 años peleando y la guerra no se terminaba, había una gran peste entre los griegos que habían invadido Troya, enfermedades, bueno, imagínense que 10 años peleando, viviendo en los barcos al lado del mar, generaba enfermedades y muchas cosas más. Así que vamos a ver cómo termina, ¿eh? El caballo de Troya. De espaldas a los muros de la inaccesible ciudad de Troya, Ulises pensaba con la mirada perdida en el mar cercano. Pensaba en Ítaca, la isla ahora lejana de la que era rey. Pensaba en Penélope, su esposa, que había dejado allá, y en su hijo Telémaco, que debía haber crecido mucho. 10 años, murmuró, dominando su tristeza. Hace 10 años que partí. 10 años perdidos sitiando una ciudad, y todo esto para hacer honor a una promesa y para obligar a Paris a devolver a la bella Helena a su esposo Menelao. ¿Cuántas víctimas durante esta interminable guerra que seguía enfrentando a los troyanos con los griegos? Los mejores habían perecido. Héctor, el campeón de Troya, y el héroe griego Aquiles. El mismo Paris había sucumbido a una flecha envenenada. Pero Helena quedó prisionera y la ciudad aún no se rendía. Sin embargo, declaró una voz cerca de Ulises, la guerra va a terminar pronto y Troya será destruida. Sí, los oráculos son precisos. Ulises reconoció a Calcante, el viejo adivino, y cuando iba a replicarle con una ironía, una idea loca le pasó por la cabeza. «¿Estás rumiando alguna astucia, verdad, Ulises?», preguntó el anciano. El rey de Ítaca asintió antes de agregar con fastidio. «¿Cómo adivinas mis pensamientos antes de que los exprese?». «Olvidas», respondió Calcante, «que ese es mi trabajo, y todos sabemos que de nosotros tú eres el más astuto. Habla». «No, primero debo reflexionar, luego presentaré mi proyecto a nuestros aliados». Aquella misma noche el rey Agamenón reunió a todos los jefes de Grecia que estaban sitiando Troya. Ulises entonces les declaró: «Esta es mi idea. Vamos a construir un inmenso caballo de madera». «¿Un caballo?», exclamó Agamenón, que esperaba un plan de batalla menos extravagante. «Sí, un caballo tan grande que nos permitirá meter en sus entrañas en secreto a un centenar de nuestros guerreros más valientes. Mientras tanto, desmontaremos nuestras tiendas y nos dirigiremos a nuestras naves. Es necesario que los troyanos vean nuestros navíos alejarse de la costa». Uno de los compañeros de Ulises, que se llamaba Sinón, exclamó escandalizado: «¿Estás loco? ¿Entonces quieres levantar el sitio?». «Espera, Sinón, ¿olvidas el centenar de griegos disimulados dentro del caballo? Por otra parte, uno de nosotros permanecerá cerca de la estatua. Después de nuestra partida será capturado por los troyanos. Esto es lo que el espía les dirá: hartos del sitio, los griegos regresaron a sus patrias. Para que Atenea les sea favorable, le han construido este caballo».
Atenea, se sorprendió Agamenón. Pero Atenea es la protectora de nuestros enemigos. Tiene su estatua en Troya, el Paladión. Justamente, nuestros enemigos creerán que queremos congraciarnos, explicó Ulises. Estoy seguro que para no ofender a Atenea, los troyanos harán entrar en la ciudad ese caballo que le está dedicado a ella. Ya veo, admitió Agamenón. ¿Quieres pues arrojar a nuestros mejores hombres en la boca del lobo? No, quiero por el contrario que nos abran el corral, pues este caballo será tan gigantesco que no podrá pasar por ninguna de las puertas de la ciudad. Los troyanos deberán derribar los muros para hacerlo entrar. ¿Crees que se arriesgarán a eso?, preguntó el rey. Sí, si están convencidos de que hemos levantado campamento, y si ven desaparecer nuestras naves en el horizonte. En realidad estas llegarán hasta la isla de Tenes, que está aquí cerca. Una vez que el caballo haya entrado en la ciudad, nuestro espía, a la noche, en el momento en que lo crea propicio, encenderá un fuego sobre las murallas. Nuestros ejércitos desembarcarán antes del alba y penetrarán en la ciudad. Epeo, el carpintero, había construido las barracas y se levantó para clamar. Esta estratagema me gusta. Construir un caballo así me parece posible. El monte Ida, que está cerca de aquí, abunda en robles centenarios. En cuanto a mí, agregó el valiente Sinón, me gustaría ser el que se quede cerca del caballo. Engañaré a los troyanos. Una vez que la estatua gigante esté instalada en la ciudad, haré salir de sus entrañas a los que están escondidos. Es arriesgado, murmuró Agamenón, acariciando su barba. Los troyanos pueden matarte, Sinón. También es posible que nunca hagan entrar ese caballo, o que descubran muy rápidamente lo que se deposita en su interior. Por supuesto, pero ¿no están cansados ya de esta guerra y no tienen prisa por regresar a sus casas? Bueno, se ve que no, porque habían pasado 10 años, ¿sí? Le respondieron gritos unánimes. Ese sitio había durado demasiado. A los ojos de los griegos, todos los riesgos valían más que prolongar la espera. Desde lo alto de las murallas de la ciudad, el rey Príamo, estupefacto, observaba a sus enemigos. Estaban quemando las barracas y sus campamentos, plegando sus tiendas y dirigiéndose a sus naves. Los griegos se van, se asombró. Levantan el sitio. Padre, no te fíes, es una artimaña, te llevará a la derrota. Casandra, la profetisa de la ciudad, estaba lejos de compartir el optimismo de su padre. Ay, nadie le tenía fe en sus predicciones. Claro, Casandra podía ver el futuro, tenía visiones, pero tenía una maldición. Nadie le creía lo que decía. Casandra era tan bella que había sido seducida por el mismo Apolo. Le había dicho, te pertenecería con gusto, pero concédeme antes el don de la profecía. Apolo había consentido. Una vez obtenido el don, Casandra rechazó al dios burlándose de él. Como pensaba que era indigno quitarle lo que le había dado, Apolo declaró, de acuerdo, sabrás leer el futuro, Casandra, pero nadie jamás creerá en tus predicciones. Es una artimaña, padre, lo sé, lo siento. Vamos, Casandra, no digas tonterías. Si los griegos quisieran regresar, no estarían destruyendo esas barracas que les llevó tanto tiempo construir. Mira, varias naves ya están en el mar. Padre, ¿recuerdas lo que dije cuando Paris regresó aquí con la bella Helena hace ya 10 años? Sí, recuerdo que rompiste el velo de oro de tu tocado, te arrancaste los cabellos y lloraste profetizando la pérdida de nuestra ciudad. Te equivocaste. Hemos aguantado el sitio y ganamos, Casandra, agregó Príamo. Mis ojos están demasiado gastados para ver lo que los griegos están construyendo en la costa. ¿Qué es? Pues parece una estatua, dijo Casandra. Una gran estatua de madera. 3 días más tarde los troyanos debieron rendirse a la evidencia. Los griegos habían partido. Desde lo alto de las murallas no se distinguía sino la llanura desierta donde tantos hombres habían caído, y allá, en el mar, las últimas velas de los navíos enemigos. En la playa, el extraño monumento que los griegos habían abandonado intrigaba al rey Príamo, que declaró, vamos a ver qué es. Por primera vez en 10 años fueron abiertas las puertas de la ciudad, cuando los troyanos descubrieron en la orilla del mar un suntuoso caballo de madera más alto que un templo, no pudieron contener su sorpresa y su admiración. Príamo,
gritó un troyano que se había aventurado debajo del animal. Acabamos de encontrar un guerrero griego atado a una de las patas. Corrieron a desatar al desconocido y lo presionaron con preguntas, pero el hombre se negaba a responder. Que le corten la nariz y las orejas. Torturado, el desafortunado griego terminó confesando. Igual no sé si le llegaron a cortar la nariz y las orejas, ¿no? Me llamo Sinón. Sí, nuestras naves han partido. Gracias a los consejos del adivino Calcante, los griegos han construido esta ofrenda a Atenea para que la diosa les perdone la ofensa hecha a su ciudad. Para obtener un mar favorable, Ulises quiso ahogarme e inmolarme a Poseidón, pero me escapé y me refugié bajo la estatua. Para no disgustar a Enea, a quien le pedía protección, Ulises se conformó con atarme allí. «¿Una ofrenda a Atenea?», exclamó Príamo maravillado. «¿La dejaremos en la playa expuesta al viento y a la lluvia?», preguntaron varios troyanos. «Sí», dijo Casandra estremecida, «aún más, quemaremos esta ofrenda impía, es un regalo envenenado que nos han dejado nuestros enemigos». «Cállate», respondió el rey a su hija, «que se construya una plataforma, que traigan rodillos, que conduzcan este caballo a nuestra ciudad, cerca del templo edificado en honor a la diosa». Fue un trabajo más largo y difícil de lo previsto, pero una noche el caballo fue por fin conducido triunfalmente a la ciudad, ante los troyanos reunidos sobre las murallas. ¡Ay! Las puertas eran demasiado estrechas para que pasara. Después de echar una mirada a la llanura desierta, Príamo ordenó: «Que se derribe uno de los muros de la ciudad». «Padre», predijo su hija temblando, «veo a nuestra ciudad en llamas, veo miles de cadáveres cubriendo sus calles». Okay, se salió ahí, listo, ahí va. Nadie escuchaba a Casandra. Los troyanos estaban subyugados por ese caballo espléndido y monstruoso a la vez, con las orejas levantadas y el ojo incrustado de piedras preciosas. El animal fue empujado hasta el templo de Atenea, donde se inició una gran fiesta que reunió a todos los troyanos sobrevivientes. La guerra había terminado, los griegos habían partido, y ese caballo llegaba justo para celebrar una victoria que ya ninguno esperaba. Nadie se preocupaba por Sinón, que había sido perdonado. Deslizándose entre los festejantes, el espía griego llegó a las murallas desiertas. Construyó una gran pira y antes de encenderla esperó que los troyanos cayeran, ebrios de danzas y vino. Con el correr de las horas en el interior del caballo, Ulises y sus compañeros comprendían que su estrategia se convertía en éxito. Habían oído el ruido de las murallas abatidas, los gritos de alegría, de victoria de los troyanos y luego el clamor de la fiesta, que ahora se había callado. De repente una voz de mujer surgió bajo los pies de los guerreros silenciosos. «Ah, queridos compatriotas, me han abandonado. Esposo mío, ahora, ¿dónde estás? Sabes que después de la muerte de Paris, Deifo, su propio hermano, me forzó a compartir su lecho, y tú, valiente Ulises, también te has ido». Era la bella Helena. Menelao se disponía a responderle, pero Ulises le tapó la boca con la mano. Durante un tiempo Helena gimió debajo del caballo. Luego su voz se alejó, igual un poco cínica Helena, ¿no? Porque le habla a Menelao de ¿dónde estás, esposo mío? O sea, ella lo abandonó, le robó todas las cosas de su reino, se escapó con Paris y ahora le pide que vuelva 10 años después, una locura. Pero apareció otra. Ulises, Diomedes, Áyax, Neoptólemo, Menelao, soy Sinón, los troyanos están descansando. Hace varias horas encendí la señal, se acerca el alba, rápido, salgan. De inmediato en el interior de la estatua, Epeo sacó las trabas que soportaban el pecho. La pared vaciló, Ulises hizo caer unas cuerdas y 100 guerreros armados salieron uno a uno desde las entrañas del caballo. Al mismo tiempo las naves griegas, empujadas por un viento favorable, desembarcaron en la playa. Los ejércitos de Agamenón se lanzaron hacia la Troya abierta, mientras los griegos que surgieron del caballo invadían la ciudad dormida. Ulises lanzaba gritos de victoria. Los troyanos apenas tuvieron tiempo para comprender qué pasaba.
La mayoría murió en cuanto se despertó. Los más valientes, todavía no repuestos de la fiesta nocturna, no opusieron más que una resistencia irrisoria. Los menos temerarios se salvaron solo porque huyeron. Mientras, por las calles, como por un arroyo, corría la sangre de los troyanos degollados, Neoptólemo, hijo de Aquiles, descubrió a Príamo arrodillado frente al altar de Zeus. Sin piedad degolló al rey. Más lejos, Menelao encontró a Helena en la habitación de Deifobo, hermano de Paris. Lo mató de una estocada antes de arrojarse hacia su esposa, al fin de reencontrarla. Áyax, al entrar en el templo, encontró a la bella Casandra al pie de la estatua de Atenea. «¡Ah!», exclamó, «hace tanto tiempo que te quería para mí». Mientras la hija de Príamo era privada de su honra, la diosa de piedra, según cuentan, desvió la cabeza. Cuando se levantó el día no quedaba de Troya más que las ruinas. Lo que no había sido destruido terminaba de quemarse. Los griegos ya cargaban sus naves con el botín de la ciudad devastada. Ulises, frente al asombroso caballo que había traído la victoria, debió apartarse de repente. Una mujer de una inmensa belleza pasaba indiferente a la matanza que indirectamente había provocado. Era Helena. Los guerreros mudos de admiración se detenían para contemplarla. Ulises sintió una extraña amargura. «Vamos», dijo de pronto a sus hombres que estaban subiendo a la nave. «Esta vez la guerra ha terminado. Regresemos a nuestra buena isla de Ítaca», agregó para sí. «Y junto a Penélope, mi querida esposa, que hace 10 años me está esperando». Ulises ignoraba que estaba lejos de regresar a su patria. Los dioses decidieron otra cosa. Habrían de pasar otros 10 años antes de que regresara. El tiempo de una larga odisea. Bueno, acá termina la tercera parte de la guerra de Troya. Termina la guerra, básicamente, con este final. La estrategia del caballo funciona muy bien. Los troyanos, a pesar de que Casandra les advierte que no dejen entrar el caballo, lo dejan ingresar por una cuestión de respeto a Atenea, de miedo a la diosa. Y finalmente, claro, cae Troya, como estaba anunciado en la profecía, y Ulises va a intentar volver a su patria, pero los dioses van a estar enojados con él y durante 10 años más lo van a tener vagando por el mar. O sea que Ulises tarda los 10 años que dura la guerra, más 10 años en el mar, vagando para poder regresar a su patria, a la isla de Ítaca, donde él era el rey, ¿sí? Bueno, de esto va a haber un trabajito integrador de toda la guerra de Troya y los 3 mitos. Yo voy a subir las 3 partes. Este tiene clase en YouTube, los otros los estuvimos leyendo por Zoom. Pero bueno, esa va a ser la forma en que vamos a estar trabajando. Y seguiremos así hasta que podamos volver a vernos en la escuela. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.